Buenos días, continuando con las exposiciones de esta mañana. El tema que va a tocar la doctora Yesenia Ramos va a ser técnicas no quirúrgicas de manejo de hemorragia posparto. Démosle o recibámosle con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias. El día de hoy vamos a hablar de la segunda parte del manejo de hemorragia posparto que debemos de recordar y sobre todo debemos de tener en cuenta. Ya hablamos de la primera fase. La segunda fase de manejo de hemorragia posparto va a ser opciones cuando ya usamos drogas o simultáneamente al uso de las drogas podemos emplear para reducir el volumen de sangrado de la hemorragia. Y ahí tenemos el examen uterino bimanual, la compresión de arteria aorta, la toma de muestras de sangre, el monitoreo de frecuencia cardíaca y presión arterial, y esto básicamente la relación entre frecuencia cardíaca y presión arterial es el famoso índice de shock. Y recordemos que es la parte más importante que debemos de recordar. ¿Por qué? Porque el índice de shock me puede graficar en corto tiempo cómo es la progresión de la hemorragia en la paciente. El valor normal es de 0,6 a 0,9, mayor de 0,9 es patológico. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una paciente que entra en hemorragia posparto y que tiene 105 de frecuencia cardíaca y tiene presión de 10,6, hipotéticamente está dentro de lo normal. Pero sin embargo, 106 entre 100 va a ser 1,02. Entonces, ¿eso qué significa? Que la paciente ya está en hemorragia a pesar de que está manteniendo una presión estable y a pesar de que recién tiene una leve taquicardia. Por eso hay que tener en cuenta que el índice de shock es un marcador pronóstico del grado de severidad que tiene una hemorragia. Y que obviamente si nosotros tenemos un índice de 1,3, vamos a hablar de una hemorragia posparto masiva que va a ingresar a UCI y que incluso va a recibir múltiples transfusiones de sangre. Y ese es el primer ítem que debemos de cambiar. En la anterior charla conversamos sobre el ítem de lo que era la hidratación o la reposición hemodinámica. Ahora hablamos sobre lo que es el índice de shock. De todas maneras, para saber que nosotros estamos reponiendo en forma adecuada, debemos colocar una sonda Foley. Si encontramos orina, significa que nuestra reposición hemodinámica está siendo útil. Muchas veces cuando tenemos sangrado masivo, vamos a tener que colocar obviamente sangre. Y finalmente evitar la hipotermia con mantas térmicas y mantener sobre todo informada a la familia. Y lo principal que debemos recordar es que la hemorragia posparto va a graficar el grado de complicación dependiendo de la cantidad de sangre que tenemos. Y si nosotros recordamos lo que es el útero va a tener o va a ser irrigado por arteria uterina y la arteria uterina va a discurrir por toda la parte lateral del útero y justo en la unión del cuello con el cuerpo o istmo uterino es donde la vamos a encontrar. Entonces, se demostró que si nosotros clampábamos la arteria uterina en forma precoz, cerrábamos el 85% de la circulación del útero y por consiguiente disminuía el volumen de hemorragia. Para tal fin, lo que tenemos que hacer es tener lo que todos tenemos en una sala de partos: 2 valvas de revisión de cuello, 2 pinzas Aros o Fester rectas y 2 Fester curvas. Eso existen en todas las salas de parto. Por lo tanto, la técnica SEA se puede realizar en todo lugar donde nosotros atendemos partos. Y cualquier personal capacitado lo podría hacer. ¿En qué consiste? Consiste en el pinzamiento de las arterias uterinas por vía vaginal.
¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a colocar las valvas retractoras, vamos a observar el cuello uterino, vamos a traccionar labio anterior y labio posterior y vamos a exteriorizar la zona donde queda la arteria uterina. De tal manera que al lateralizar las valvas y traccionar con las pinzas Fester rectas, vamos a colocar la pinza curva en 90 grados y vamos a cerrar la primera uterina. De la misma manera, del lado izquierdo, traccionamos el útero, traccionamos las valvas y vamos a colocar la segunda pinza Fester, de tal manera que estas Fester van a cerrar la circulación de doñas uterinas y por lo tanto la paciente va a dejar de sangrar o no va a sangrar la cantidad excesiva que íbamos a esperar durante ese detalle. Por eso es que la técnica SEA, que es el pinzamiento de arterias uterinas vía vaginal, es un procedimiento sencillo, de bajo costo, que se puede realizar en todos los lugares donde se atiende partos y lo único que necesitamos es capacitar a nuestro personal. Hubieron detractores de la técnica y decían que había que tener cuidado porque si recordamos desde el punto de vista anatómico, el uréter va a pasar por detrás de la arteria uterina y que muchas veces teníamos el riesgo de pinzarlo. Acá tenemos una demostración de lo que es las pinzas colocadas y vemos la cateterización de los uréteres. Si se dan cuenta, los uréteres están a 2 centímetros de donde se colocaron las pinzas, básicamente. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Debemos usar la técnica sin riesgo, sin detalles, sin temor. Es una técnica segura. Y literalmente hace un momento conversábamos acerca del uso de drogas uterotónicas y decíamos, a la cabeza lo que debemos usar es oxitocina. Perfecto, la oxitocina, ¿cuánto tiempo va a demorar en actuar? 2 minutos. Entonces la paciente sangró, 2 minutos usamos oxitocina. ¿Qué pasaba si no funcionaba oxitocina? Teníamos que usar otra droga uterotónica. Entonces, ¿qué usábamos? Ergometrina. Usábamos la ergometrina, esperábamos su mecanismo de acción, 3 a 4 minutos. No funcionaba ergometrina, usaríamos otra droga uterotónica. ¿Qué usábamos? Misoprostol. Y el misoprostol, hasta que actúe sublingual, que sería lo ideal, 3-5 minutos, vía rectal, cerca de 10 minutos. En promedio tenemos ahí 8 minutos. Y si no funcionaba misoprostol, que traigan cabertosina para que actúe en 2 minutos más. Y recordemos que finalmente, ¿cuánto tiempo tenemos acá? 12, 14, 16 minutos de sangrado de la paciente y no se logra controlar. Y cuando la paciente comienza a sangrar, se ha visto que ocurre nuestro famoso triángulo de la muerte, que obviamente antes era hipotermia, acidosis y coagulopatía. Sin embargo, el consumo de calcio ha sido tan relevante que ahora ya no existe un triángulo de muerte, existe un diamante de la muerte, que habla acerca de la hipocalcemia. Y por lo tanto, dentro de las medidas es colocar gluconato de calcio para evitar esa hipocalcemia que ocurre durante una hemorragia masiva. De la misma manera les conversé que antes colocábamos también ácido tranexámico. Si bien es cierto, no es una droga uterotónico, pero nos ayuda a mejorar cuando tenemos un sangrado masivo. Y obviamente la ampolla viene de 10 mililitros y como es 1 mililitro por minuto, ya estamos con 10 minutos más. Por lo tanto, tenemos una paciente que sangra 28 minutos, usando oxitocina, usando metergin, usando misoprostol, usando cabertosina, usando gluconato de calcio y usando ácido tranexámico. ¿Por qué esperar 28 minutos para hacer algo? ¿Por qué solamente enfocarnos en lo que es manejo de drogas? Si nosotros podemos usar oxitocina, esperar 2 minutos y si sigue sangrando, de frente debemos pasar a técnica SEA. Cerrado el caño, la paciente deja de sangrar. Obvio, no estamos corrigiendo la causa de la hemorragia. Sin embargo, estamos cerrando el caño para que la paciente no tenga una hemorragia profusa,
mientras corregimos cuál es la causa del sangrado, si es atonía, si es traumatismo, si es retención de restos o si es una alteración de coagulación. Por eso el nuevo paradigma es usar la técnica SEA casi de inicio. Usamos oxitocina, que es lo más común, la droga de elección, esperamos los 2 minutos de acción, no funciona, nuestro plan B siempre va a ser pinzamiento de arterias uterinas. Y de ahí pasamos a ergometrina, misoprostol, cabertocina, gluconato, ácido tranexámico. Haciendo este solo cambio, vamos a poder evitar una hemorragia masiva en una paciente y no esperar que solo los fármacos nos sean útiles. Por eso es que la técnica SEA ha colocado como una opción recomendable dentro de las guías prácticas para el manejo de hemorragia postparto en forma precoz. ¿Por qué? Porque nos va a evitar que la paciente siga sangrando y nos va a dar valioso tiempo para que podamos hacer que el útero se contraiga con nuestras drogas farmacológicas o con otros procedimientos que vamos a ver. Entonces, la idea de este momento es recordar que la técnica SEA es una opción validada para prevenir una hemorragia postparto masiva. La paciente está en hemorragia, comprimo las arterias uterinas, que es el 85% de mi circulación uterina, y así como un control remoto, ¡pum!, lo prendo, lo apago, igualito, pongo SEA y el útero deja de sangrar. Y así la paciente la puedo referir. Estoy en Caballococha, estoy en Requena, 6, 8 horas de acá, o estoy en Nauta, que es a 1 hora de acá y no hay forma de venir en vuelo. Entonces, pongo mi técnica SEA, estabilizo a la paciente y la traigo en ambulancia con las pinzas colocadas en vía vaginal. Saco las valvas y la paciente viaja con las pinzas, porque mientras estén cerradas mis arterias uterinas, no va a haber mayor hemorragia y me da tiempo de referir a una paciente. No es justo que nosotros tengamos una paciente de hemorragia en uno de los centros de salud cercanos y esos 10 minutos que llega a un hospital referencial, la paciente sigue en hemorragia profusa. Y si vino con 11 de hemoglobina, después de la hemorragia tiene 8 y llega 10 minutos al hospital con 3 de hemoglobina, donde literalmente es altamente riesgo de mortalidad. Y mientras que repongamos volumen y podamos entrar a una sala de operaciones, tenemos una muerte materna, a veces incluso durante el traslado. Colocando la técnica SEA, esa paciente se queda con su 8 de hemoglobina perdido y llega a un centro referencial donde podríamos usar. ¿Cuánto tiempo la podemos dejar? 4, 6, hasta 24 horas. Hasta que llegue a un centro de máxima resolución y podamos evaluar la condición o podamos decidir qué vamos a hacer con esa paciente. Por eso el nuevo paradigma, y soy reiterativa en eso, es paciente con atonía, colocamos oxitocina, colocamos la técnica SEA y de ahí seguimos con nuestras drogas uterotónicas. Por eso es que ¿quién puede colocar la técnica? Cualquier personal capacitado. Y la función es que todo lugar que atiende partos conozca la técnica SEA y se capacite en ello. Como dice el doctor SEA, cuando sea, quien sea y como sea deben colocar la técnica SEA y evitar una hemorragia postparto. Otra alternativa es el famoso traje anti-shock. El traje anti-shock se usa con la finalidad de preservar la mayor circulación dentro del cuerpo cuando la paciente tiene una pérdida. Va a disminuir la pérdida de sangre, va a revertir el choque derivando la sangre hacia órganos vitales, va a aplicar una contrapresión a nivel circunferencial y obviamente va a permitir realizar procedimientos. Si se dan cuenta, miren ese traje anti-shock. Y la paciente se puede revisar canal si hubo un traumatismo, se puede obviamente suturar, va a disminuir el flujo vascular pélvico, va a disminuir la cantidad de sangrado, va a disminuir los equipos transfuncionales y vemos la experiencia de Bolivia, la experiencia de Guatemala, usando el traje anti-shock e incluso la paciente se refiere con el traje anti-shock, llega a una sala de emergencia más estable,
como ven los monitores, y literalmente recibimos, no es que llega la paciente, ay, ahora sí, devuélvame mi traje anti-shock. No, el traje anti-shock se cambia por uno nuevo en la institución y te llevas el nuevo traje anti-shock para usarlo. ¿Por qué? Porque así como se colocó el traje anti-shock, y acá verán los números, 1, 2, de esa misma manera, se coloca el traje anti-shock y se va a colocar a comprimir 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, dependiendo si la paciente es muy pequeña, el 1 se va a colocar sobre el 2 y obviamente se va a tratar de comprimir. Y de la misma manera, así como se colocó en el orden, en el mismo orden vamos a comenzar a sacar en forma inversa. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta ese detalle. Básicamente el problema o la gran mayoría de pacientes se muere por atonía uterina. Cuando nosotros tenemos un sangrado vaginal abundante, muchas veces son alteración del tono y eso habla de que el útero no se contrajo. Por eso se creó lo que era el balón de Bakri. El balón de Bakri, su mecanismo de acción, va a invertir el gradiente de presión desde la pared exterior de la pared uterina al superar la presión arterial sistémica. ¿Qué significa esto en cristiano? Que si el útero estaba grande durante el embarazo, al salir el bebé, el útero debe contraerse. Pero hay úteros que no entienden, o aquellas mujeres que tuvieron 4 o 5 hijos y el útero está acostumbrado a estar distendido. Entonces, a pesar del masaje, a pesar de las drogas, colocamos un catéter balón que me va a distender el útero. Y este catéter balón me va a permitir que la paciente deje de sangrar. Pero recordemos que este cuello se abre hasta 10 centímetros porque ha salido una cabeza de bebé. Entonces, una vez que nosotros colocamos el balón de Bakri, debemos de colocar siempre un tapón de gasa o un tapón de algodón, en este caso cubierto por un guante, porque ¿qué sucede? Cuando la gasa se pega con la sangre a la mucosa vaginal, muchas veces al sacarse termina lastimando la mucosa. Entonces la mejor manera es en un guante colocar gasas o colocar algodones y ese guante colocarlo en esta zona para evitar que el balón se desplace y siga haciendo su función. Sin embargo, muchas veces el problema del balón de Bakri es el alto costo. Entonces, se hicieron estudios en los cuales vieron si nosotros simulábamos un balón de Bakri con preservativos, con sondas Foley o con una sonda de Sextaken o Blakemore, y se demostró que en 234 pacientes que usábamos métodos alternativos al balón de Bakri convencional, teníamos un 87% de beneficio en controlar la hemorragia. Por eso, la eficacia del taponamiento con condón en un periodo de 8 a 48 horas, ¿ven? Con un simple preservativo, con una sonda Foley, hemos logrado hacer un balón de Bakri y por lo tanto controlar una hemorragia posparto en el 94.4% de los casos en países de bajos recursos. Nuestro país no puede pagar 80 o 100 dólares un balón de Bakri, pero sí puede pagar un preservativo de $1 y una sonda Foley de 50 céntimos, y en la cual solamente basta conocer la técnica y colocarlo en el momento correcto. Y lo interesante es que tanto el preservativo como la sonda Foley lo podemos encontrar en un centro de atención de partos, porque los preservativos los tenemos para ecografía y las sondas Foley los tenemos para manejo dentro de las claves rojas. Entonces, no hay opción de no usar este método como una alternativa. Colocamos el Bakri, lo inflamos e incluso podemos agregar técnica SEA. Si es que tenemos el Bakri en el momento, si no lo tenemos, de frente oxitocina y técnica SEA. ¿Qué pasa cuando la paciente, la causa del sangrado no es atonía, es trauma? Tenemos un desgarro vaginal o tenemos un hematoma y muchas veces no sabemos qué hacer, porque no sabemos suturar o no recordamos que esta zona está irrigada por arteria pudenda interna y obviamente no nos va a ayudar mucho la técnica SEA. Sin embargo, si es un desgarro cervical, sí nos va a ayudar la técnica SEA porque el desgarro cervical es dependiente de arteria uterina. Y obviamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Aprender a colocar un tampón, empaquetar vagina
y estabilizar a la paciente y referirla para que tenga una reposición adecuada. Por consiguiente, lo último que tenemos que recordar es que se debe controlar la hemorragia, 1. Y 2, si la paciente perdió sangre, ¿qué va a necesitar? Sangre. Y por lo tanto, si la paciente le colocamos, como les mencioné en el anterior momento de la charla, 300 cc, no mejora mi índice de shock, 300 cc, no mejora mi índice de shock, 300 cc, entonces después de 1 litro de infusión de cloruro de sodio y no mejora, es porque lo que verdaderamente requiere la paciente es sangre y debemos prepararnos para que nuestro banco de sangre nos dé 2 unidades de paquete globular sin prueba cruzada. Las 2 primeras unidades son sin prueba cruzada. No se les ocurra pedir una prueba cruzada, porque en el mejor de los casos va a ser 45 o 50 minutos para que me la hagan. Y obviamente cuando llegue la sangre con prueba cruzada, la paciente está muerta. Entonces, al activar el paquete de reanimación hemostática, vamos a hablar de glóbulos rojos, de plasma fresco y plaquetas 111, que son los activadores de coagulación. Y tenemos que tener en cuenta que el choque hemorrágico, la reanimación de hemoderivados es superior a la de cristaloides, obvio, porque recordemos que los glóbulos rojos, ¿qué conllevan? Oxígeno, y la paciente en hemorragia masiva va a estar en hipoxemia, por eso es la importancia de pedir un AGA y medir la cantidad de lactato en las pacientes con hemorragia, cosa que casi nunca hacen. Y sin embargo, en obstetricia crítica nos enseñan de que el AGA es determinante para saber si nuestra reposición de hemoderivados va a ser óptima, si la paciente sigue en hipoxemia o incluso el lactato es un predictor de resangrado en la paciente. Y el exceso de base también nos va a dar una correlación directa con la cantidad de unidades de sangre que debemos colocar. Y la relación de preferencias 1-1 o 1-2 en las primeras 6 horas se asocia a menor mortalidad en 30 días. La transfusión temprana de plasma dentro de las primeras 4 horas en relación 1-1, un paquete globular, un plasma, disminuye la mortalidad. Por consiguiente, cuando yo tengo un sangrado de 1000 o 1500 con un índice de shock de 0,9 a 1,3, con un tiempo de sangrado menor de 30 minutos, ¿qué usamos? Paquete globular. Sin embargo, persiste el sangrado, tengo un sangrado mayor de 1500, un índice de shock de 1,3, o sea que estamos con una paciente severamente comprometida, con un tiempo de sangrado mayor de 20 minutos, tenemos que usar el paquete de transfusión masiva. ¿Y qué significa eso? Lo primero, siempre colocar 2 unidades de glóbulos rojos o de paquete globular sin prueba cruzada. Y después el protocolo de transfusión masiva va a corresponder a 3 unidades de paquete globular, 2 unidades de plasma y 10 unidades de crioprecipitado. ¿Y por qué debemos usar crioprecipitado? Porque el crioprecipitado es lo que más cantidad de fibrinógeno tiene y la paciente obstétrica cuando entra en hemorragia masiva lo que pierde es fibrinógeno. Y lo tercero que deben recordar en esta charla es que el fibrinógeno es el parámetro de laboratorio independiente asociado con el desarrollo de hemorragia posparto masiva. Y los valores menores de 2 gramos por litro, es decir, menos de 200 miligramos, incrementa el riesgo de hemorragia posparto masiva con un OR de 12. Es decir, que si yo le doso fibrinógeno a una paciente y tiene menos de 200, esta paciente tiene 12 veces mayor riesgo de sangrar o hacer una hemorragia posparto. ¿Cuántos de los presentes pide fibrinógeno en su hemorragia posparto? Pues casi nunca. Muchos porque no lo saben o muchos porque no lo tienen en su laboratorio. Entonces hay que incluir la medición de fibrinógeno en el momento que identificamos la hemorragia posparto. Y menos de 200, alertar a básicamente una transfusión masiva obstétrica. Y lo que les decía, disculpe doctora, pero es que el fibrinógeno puede ser muy importante, pero es que en mi hospital no lo dosan. O al menos el resultado me lo van a dar en 1 o 2 horas. ¿Qué hago?
La paciente en sala de operaciones, pues fácil. Se hizo un estudio en el cual se demostró valorar el índice de fibrinógeno y en un tubo de vidrio se sacaba la muestra arterial de la paciente, la muestra venosa, de sangre venosa de la paciente y se colocaba sobre la axila de uno de los presentes en sala de operaciones durante 20 minutos. Y a los 20 minutos se buscaba girar el frasco. Si el frasco giraba y no caía ningún coágulo, esa paciente tiene más de 150 miligramos de fibrinógeno y no tenemos mayor problema. Si por el contrario, a la segunda vuelta, el coágulo se partía, literalmente teníamos menos de 150 de fibrinógeno y estábamos en serios problemas. Teníamos que pedir crioprecipitado y teníamos que pedir plasma fresco. Incluso si en 20 minutos esa muestra no coagulaba, teníamos un fibrinógeno menos de 50. Y recordemos que menos de 100 hay alta tasa de mortalidad. Entonces, no necesitamos un laboratorio para dosar fibrinógeno. Necesitamos recordar este concepto valioso que se ha hecho en un estudio de investigación para poder dosar fibrinógeno en sala de operaciones, cuando la paciente obviamente está en hemorragia o en sala de partos. Recordemos la hora dorada. Como en los accidentes politraumatizados, nosotros tenemos la primera hora, que es la que nos va a marcar la sobrevida relacionada a severidad. Si nosotros no corregimos un shock hipovolémico por hemorragia a horas tempranas, a mayor tiempo nos demoremos, lamentablemente la mortalidad va a aumentar, porque la sobrevida está relacionada con la severidad y la duración del choque. Por esa razón es que debemos de corregir desde inicio, como a un hijo no lo corriges a los 18 o 20 años, lo corriges desde pequeño. Igual al útero hay que corregirlo desde el inicio de la hemorragia. ¿Por qué? Porque al inicio lo que vamos a dar es volumen para estabilizar a la paciente, ver las causas de sangrado, de ahí vamos a dar el mantenimiento para ver la redistribución, el control del CID, las complicaciones y obviamente el manejo más avanzado de la coagulación intravascular diseminada. Por eso es importante dosar fibrinógeno y por eso es importante usar crioprecipitado. Nuestra ciudad muchos años no ha tenido crioprecipitado. Recién el año pasado nuestro centro hemodador ya lo tiene y es una realidad en la cual podemos cambiar la visión de la muerte materna en Iquitos. Por eso, recordemos que el retraso de tiempo en toma de decisiones y la falta de manejo oportuno es el principal determinante de la muerte en mujeres con hemorragia. Por eso, que cuando tengamos una hemorragia posparto, no tomemos decisiones lentas como una tortuga, sino veloces como Speedy González para los de mi generación o Rayo McQueen para la generación nueva. Gracias. No sé si existe alguna pregunta en el público presente o en el público online. Bien, agradecemos a la doctora Yesenia. Si hubiese alguna consulta, alguna inquietud, alguna pregunta, bueno, de la modalidad virtual tanto como presencial. Hacer un comentario en todo caso, doctora, ya que, bueno, mi persona labora en áreas críticas, ¿no?, de emergencia. Pero, sin embargo, cierta realidad es variable en el hecho, por ejemplo, personal que atienden en Serú, ¿no es así? Hablamos tanto de personal de salud médico, obstetra, de manera general todo lo que en esta parte de la actividad médica, ¿no? Queda claro de que esos conocimientos se van adquiriendo, se va capacitando. La técnica SEA, por ejemplo, el uso del balón, ¿no? ¿Qué tanto, bajo su experiencia en estos sitios del Serú, ha visto usted que ponen en práctica estas actividades? Gracias por la pregunta. Si bien es cierto, todo depende de la capacitación. En mis años de experiencia me demuestran que cuando yo capacito a mi personal, literalmente el personal hace todo lo posible para prevenir una muerte materna. El gran problema es cuando tengo personal nuevo o no capacitado, en la cual lamentablemente no sabe qué hacer.
y lo único que le quedan son drogas. Y sin embargo, hace muchos años lo que es la técnica SEA no estaba dentro de nuestra guía práctica para manejo de hemorragia. En la actualidad sí. Y es una realidad que debemos de buscar, porque como verán, no es tan difícil hacerla. Necesitamos 2 valvas de revisión de cuello que hay en toda sala de partos, 2 pinzas aros rectas, 2 curvas que hay en toda sala de partos. Lo único que necesitamos es capacitación. Y nosotros el año pasado hicimos, y este año, capacitaciones sobre técnicas SEA en los centros de salud como colegio médico, el año pasado y este año en los centros de salud para atención primaria, donde atendían partos y capacitamos personal, tanto obstetricia, enfermería y personal médico. Y fue una bonita experiencia porque ya lo están empleando. Muchas gracias. Entonces, retomando esa palabra, doctora, es importante continuar con esas capacitaciones, ¿no es así? Y no implica solamente, bueno, hacer el comentario a la par de solo personal médico, también hablamos todo el personal de salud que está inmerso en ese tipo de actividades, ¿no es así? Porque las emergencias pueden llegar de ese tipo. ¿Y qué hacer en ese momento? ¿No? En ese momento ponemos a pensar, como decía la doctora, utilizar drogas y sabiendo que hay maniobras de rescate para evitar eso, ¿no? Sabemos también controlar el índice de shock, ¿no? De frecuencia cardíaca con presión arterial. Es importante valorar también el aspecto laboratorial, muy bien mencionado por la doctora, el hecho de que en otros establecimientos de mayor nivel se podría utilizar crioprecipitados por el valor del fibrinógeno y todo lo concernientemente a esto. Entonces la valoración de nuestra, bueno, en este caso la gestante, puérpera inmediata, es eso, ¿no? Prevenir ese tipo de complicaciones hemorrágicas sin procedimiento quirúrgico, ¿no? Que al menos esas maniobras nos sirven de alcance y las personas que sabemos, bueno, nos da una cierta refrescada. Más bien agradecer nuevamente a la doctora Yesenia. Fuertes palmas para la doctora, por favor. Gracias, doctora Yesenia. Gracias. Bien, bueno, hacer el comentario de las actividades por el día de hoy. Sabemos que hemos dado inicio justamente al curso de actualización en ginecología y obstetricia de Beijing 2024. Hoy día, que es jueves 12 de septiembre, tenemos la programación. Luego, bueno, si bien es cierto, nos hemos adelantado un poquito, 11:30 está el tema de ablación de miomas a cargo del doctor Carlos Ronald Urrutia Romero. O sea, unos minutos más vamos a dar, ¿sí? Seguido de esto va a haber termoablación de cervix también por el doctor Carlos Ronald Urrutia Romero. Y bueno, hacerles el comentario de lo siguiente, tanto para los de modalidad presencial como también virtual, va a haber ligeros cambios en el transcurso de la tarde, ¿sí? Comentarles en todo caso de que a las 2:30 de la tarde va a haber un cambio. El tema que estaba programado por el doctor Christopher Gallo Paredes, que es manejo quirúrgico de la hemorragia postparto, va a pasar a las 5:15 de la tarde, ¿ok? Recordar entonces que el tema del doctor Gallo de hoy, programado a las 2:30, va a pasar a las 5:15 de la tarde, que es el tema manejo quirúrgico de la hemorragia postparto. Seguido de esto, a las 6 de la tarde, va a estar por el mismo doctor Gallo, ginecólogo de acá de la región, el síndrome genitourinario en climaterio, ¿sí? Hubo estos ligeros cambios debido, bueno, ciertas programaciones, de cuestiones personales del colega, pero se va a dar, ¿no es así? 5:15 de la tarde, el tema de manejo quirúrgico de la hemorragia postparto, y 6 de la tarde, el tema de síndrome genitourinario en climaterio. 2:30 de la tarde, entonces, el día de hoy, va a pasar el tema diabetes gestacional y su impacto en el feto, diabetes gestacional y su impacto en el feto, a cargo del doctor Marcos Hugo Parimango Álvarez. Y a las 3:15 de la tarde va a pasar justamente el tema que va a estar a mi cargo, Javier Achón, VIH y gestación. Debido a que hay otro segundo cambio con respecto al tema de hemotransfusión de la hemorragia obstétrica, que estaba programado 3:15, va a pasar justamente al sábado 14, 9:30 de la mañana. En resumidas cuentas, estos ligeros cambios que finalmente los temas se van a llegar a dar, ¿sí? Bueno, escapa un poco de nuestra jurisprudencia, en todo caso, se va a llegar a dar, ¿sí? Hacerles ese breve comentario en el transcurso de la tarde. Entonces, bueno, nos quedan unos minutos más para poder iniciar la siguiente ponencia.
nos podemos tomar como una especie de segundo break de la mañana. ¿Sí? Gracias, nos vemos un ratito más.